Empezamos con el primer panel de Forbes Best Employers y tenemos el honor, el privilegio de tener con nosotros a Miriam Álvarez Iturre de Telefónica Movistar Argentina, a Juan Pablo Jiménez de Citrix y a María Merola de Ayoka para hablar del tema que probablemente tenemos todos en nuestra cabeza durante todos estos días, desde hace por lo menos 4 meses, que es cómo pensar el trabajo en la pospandemia. El título del panel es el trabajo de la pospandemia y ya significa muchas cosas, así que vamos a hablar con estos 3 referentes y sus miradas originales, lúcidas y experimentadas para comprender un poco más cómo va a ser el trabajo en la pospandemia y cómo es ya el trabajo en la pospandemia, porque la pandemia ya llegó y vino para cambiar muchas cosas. Vamos a empezar con Miriam. Ella es directora de personas de Telefónica Movistar Argentina y reúne 2 mundos, ¿no? Una gran empresa con muchos empleados, quiero que me digas cuántos, y un universo enorme de clientes, también quiero que me digas cuántos, que dependen mucho en este contexto de los servicios que provee la compañía. Así que contame internamente y hacia los clientes cómo están pensando, qué pasó en los primeros días y cómo piensan el trabajo hacia adentro y hacia sus clientes. Bueno, en primer lugar, creo que como todas las industrias, lo que se vio es como en todas las industrias, como en toda la sociedad, lo que se vio es una aceleración de la adopción digital enorme. Esa adopción digital llegó al que lo tenía pensado y lo tenía en su plan, pero lo tenía con cierta cadencia en el tiempo, y al que no lo tenía pensado también. Sin embargo, creo que lo que sí se produjo fue una gran aceleración. Todas las cosas que suceden de golpe tienen un montón de otros impactos que después seguramente a lo largo de la charla podremos conversar. Pero nosotros tuvimos una acelere de adopción digital por parte de nuestros clientes, con los que sí teníamos pensado a lo largo del tiempo ir migrando de determinados tipos de atención por ahí más presenciales o telefónicos, inclusive atención a través de una app. Pero también hemos dado un acelerón enorme en lo que es nuestro grupo de empleados, que a tu pregunta son unos 13.200, más o menos fluctuando a lo largo de los meses, pero estamos alrededor de 3.200 empleados en este momento. Todos Para los están sí todos, imagino que no el servicio técnico, están trabajando desde sus casas, ¿verdad? No, nosotros tenemos, en este momento tenemos 75% de la población está trabajando en forma remota y el 25% restante está trabajando en campo, ¿sí? Hay una diferencia ahora entre, bueno, hay distintas regiones del país que empiezan a tener un poco de liberación, pero digamos que a un estado de confinamiento teníamos 75% de la gente trabajando en forma remota, y aunque veníamos haciendo prácticas de teletrabajo en los últimos años, teníamos algunos núcleos dentro de la organización ya trabajando de forma virtual, por supuesto no teníamos este nivel de adopción. Entonces, creo que se dieron 2 cosas, que el cliente hizo un acelere de adopción digital y nosotros hicimos un acelere de adopción de modo virtual de trabajo, digamos, ¿no? Así que... ¿Cuáles fueron los primeros desafíos de la compañía hacia sus clientes, digamos, con un servicio esencial que les permitiera teletrabajar? ¿Cuáles fueron los primeros problemas y cuáles fueron las primeras soluciones que encontraron para esto? Mira, entre los problemas con los clientes te puedo decir, para empezar, lo más básico que es cómo entras en la casa de alguien, sea su casa, a arreglar una fibra, como sea su empresa, cuáles son todos los protocolos que tuvimos que adoptar todos, las personas que nos recibían, que cuando eran clientes también tenían sus propios protocolos de empresa, su propio protocolo de organización,
y también los que son los domicilios, ¿no? Donde nosotros necesitamos empezar a prepararnos para poder entrar en la casa de los clientes con cierto marco de seguridad. Entonces esa, si se quiere, es una primera barrera que es hasta física, porque hay un contacto físico, que entrar en tu propiedad privada en el lugar que hoy es casi como nuestro santuario, es realmente importante. Entonces ese es un tema que nosotros estamos hoy ya protocolizado, la dotación capacitada, con todos los elementos de seguridad, que para un número tan grande de gente fue un gran despliegue. Pero también lo que tiene que ver con la educación, esto que vas produciendo, que es la educación de tus clientes, la educación de la atención pública, si querés, con las distancias, con los cuidados, lo que habitualmente solía hacer hasta la firma con una virome, ¿no? Esto que uno, hasta cuando vas a cargar combustible te pasa, te quedas trabado si te dan una virome, si no te dan para firmar, si qué haces, o sea, todo eso yo creo que cambia en la vida de todos, y el contacto físico tiene que cambiar. También lo que tenía que ver con... Una pregunta que es fundamental en esto, y ahora seguimos con Juan Pablo y María, que es, digamos, la descentralización del trabajo, el hecho de que no estén todos en una misma oficina, hace que la relación con los clientes sea mucho más aparentemente atomizada, ¿no? Digamos, ¿cómo se hace para mantener la organicidad y ese bloque hacia afuera con empleados que están necesariamente lejos? ¿Te referís a la unicidad desde la organización hacia los empleados o con...? No. ¿Cómo mantener esa organicidad de los empleados hacia afuera? Bueno, yo creo que ahí hay un gran desafío, que es el liderazgo de los equipos. O sea, los líderes de los equipos están totalmente desafiados a hacer su trabajo de una manera diferente. Ahí, si se quiere, yo creo que hay prácticas de lo que tenía que ver con una organización, un camino hacia una organización más ágil, que nos ayudaron, porque estaban sucediendo por otras razones, por ahí en principios del 2020 o durante todo el 2019, pero que nos ayudaron, que tienen que ver con ese contacto diario que te permite ir teniendo una agenda mucho más dinámica, mucho más a tiro todos los días. Yo creo que hay un desafío enorme por parte de los líderes de mantenerte en un ida y vuelta constante a pesar de lo virtual, a pesar de la distancia, y para lo cual las prácticas de la agilidad te ayudan mucho. Cuando me refiero a prácticas de agilidad, para quienes conozcan de lo que son prácticas de agilidad, me refiero a las tan conocidas daily meetings, o esas reuniones muy cortitas que te permiten todos los días saber por dónde vas, cuáles son los desafíos de ese momento, los problemas que surgieron. Sí tuvimos además, estamos todavía teniendo distintos equipos de trabajo de gestión de crisis operativa, de planificación de la fase, lo que denominamos la fase 2, que va a ser cuando algo se libere, lo que denominamos la fase 3, que va a ser ese futuro del trabajo cuando aparezca una vacuna o tratamiento que nos aleje del riesgo sanitario, si se quiere. Entonces, distintos equipos de trabajo pensando al mismo tiempo en cómo ir manejando los distintos, si se quiere, las distintas situaciones o los distintos ejes temporales, y una coordinación muy fuerte de algunas funciones en particular, ¿no? O sea, más allá de las áreas comerciales, las áreas operativas, tal vez las áreas de transformación digital, los equipos de gestión de cambio, el mismo equipo del área de personas, muy atentos a la coordinación de todas las funciones operativas y al tono con el cual nosotros queríamos seguir avanzando, tanto en la disposición de los equipos a trabajar remotamente o en campo, como en la relación que vas estableciendo con los clientes y hasta dónde vas avanzando en esta mayor digitalización o inclusive mayor presencia en los lugares donde ya se pueda tener. Pero te diría que lo que más ayudó fue tener muy rápidamente procedimientos de emergencia, procedimientos de crisis y también las prácticas de agilidad. Una cosa que no es menor es que el tipo de servicio que da Telefónica es un servicio que si vos lo pensás corramos de lado ahora en este momento el tema pandemia o el tema virus. Hay un terremoto, ponele, en cualquier país donde hay un terremoto, o hay un incendio. Cualquiera de estas situaciones que sucede de golpe, produce una reacción de todo lo que es el servicio de la comunicación en carácter de emergencia. La organización está preparada para procedimientos de emergencia. No estábamos preparados para esto, como creo que no estaba preparado nadie. Tuvimos que salir a hacer algunas cosas, como en todos los procedimientos de emergencia, y otras aprendiendo e innovando con esta situación.
pero creo que sí que no es menor, dos cosas, que tengamos una organización preparada para seguir dando servicio aún en situaciones de emergencia, y que viniéramos ya hace un par de años hablando de prácticas de agilidad. Las dos cosas, de alguna manera, produjeron cierto impulso, cierta ayuda a poder seguir gestionando y dando servicio. A la semana tenías una organización funcionando en situación de pandemia, digamos, ¿no? Clarísimo, Miriam. Me gustaría que Juan Pablo, Juan Pablo es el vicepresidente para Latinoamérica y el Caribe de Citrix, que es una compañía que provee infraestructura tecnológica que habilita justamente estas modalidades de trabajo a distancia. Te saludo nuevamente, Juan Pablo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Y me gustaría que nos des tu reflexión respecto de cómo potenciar en la post-pandemia, digamos, en este nuevo panorama, las herramientas tecnológicas que tenemos disponibles con, digamos, cómo potenciarlas con habilidades humanas. Mira, el tema es bastante interesante. Nosotros en Citrix venimos o existimos desde hace unos 20 años ayudando a las compañías a movilizar fuerzas de trabajo. Miriam me estaba comentando que tiene 25% de su fuerza de trabajo remota, en campo. Esa fuerza de trabajo remota estaba antes del COVID ya remota. Y muchísimas compañías comenzaron a movilizar sus fuerzas de trabajo utilizando nuestra tecnología. Sin embargo, lo más interesante es que lo más difícil era que los líderes, los managers, los emprendedores dejaran que sus fuerzas de trabajo trabajaran de casa. Y es que teníamos en América Latina, o tenemos ese concepto de yo tengo que estar respirándole en la nuca o supervisando o micromanaging a mi empleado para que pudiera funcionar. ¿Y qué pasó? Que como estábamos hablando ahorita con Miriam, de repente tuvieron que mover más de 7,000 personas o 7,500 personas a trabajar desde casa, y ahí respirar en la nuca o no respirar en la nuca no era una opción porque es que había que moverlas. Entonces, esto nos ayudó mucho y comenzamos a hablar con muchísimos clientes y pudimos ayudarlos a entender un poquito esta transición a esta nueva normalidad. Nosotros le decimos esta nueva normalidad es porque es una nueva normalidad que tiene como un moving target, vive cambiando. A tu pregunta concreta, nosotros lo que nosotros hablamos con los clientes es, nosotros no pensamos que las organizaciones completamente van a trabajar desde casa o van a trabajar desde sus escritorios, oficinas o edificios. Nosotros creemos mucho en un trabajo híbrido que va a requerir bastante flexibilidad, no solamente desde el punto de vista tecnológico, sino también desde el punto de vista de modelo de gestión y de las capacidades que los líderes tienen que adquirir, un poquito de lo que hablamos ahorita. Ellos van a necesitar liderar equipos que van a estar totalmente virtuales y ahí se requieren temas como la metodología Agile, que le permite a uno de una manera bastante simple e interesante hacer este liderazgo. Una cosa que nosotros hablamos mucho es... Vamos a... Por favor, la metodología. Agile o ágil, a la metodología ágil que estaba mencionando Miriam, que es algo que está ahorita digamos que muy en boga, digámoslo así, de cómo realmente los grupos pueden ser mucho más efectivos y productivos con una metodología que hace que no tengas que esperar todo el tiempo, sino que tiene puntos de contacto. Es muy, muy interesante. Pero entonces, lo que hablamos con las organizaciones es, mire, usted tiene que poner a su empleado como centro, porque usted va a tener personas trabajando desde casa que están compartiendo internet con su esposa, con sus hijos, que van a tener una sola conexión a internet que no necesariamente va a ser la más rápida, que tal vez tienen 1 o 2 dispositivos más o menos máximo en casa. Luego vamos a tener que hacer el trabajo muy fácil a esa persona para que realmente sea productivo y realmente podamos tener personas trabajando desde lejos. Y desde el punto de vista de tecnología, nosotros les decimos mucho, mire, aquí no es que si yo soy un martillo, todo el mundo es una puntilla. Y es cada persona o cada grupo de personas va a tener una necesidad diferente desde el punto de vista de tecnología. Vamos a tener un poquito las personas ejecutivas que manejan información tremendamente sensible, o tenemos, por ejemplo, desarrolladores de software que necesitan muchísima potencia detrás para poder hacer su trabajo, o tenemos admins o personas de back office que solamente utilizan Excel, Word o cualquier suite de productividad. Entonces, un poco lo que les decimos es, usted va a tener que moverse entre ofrecer una suite de productividad, una suite de comunicaciones y alguna tecnología, que es lo que nosotros hacemos, que le permita ofrecer aplicaciones y data de una manera segura. Pero no estamos hablando de las aplicaciones que nosotros utilizamos en el teléfono normal, sino las aplicaciones que corren realmente el negocio, el core banking o el billing de la compañía telco, que es tremendamente pesado. Y tal vez dime, ¿cuáles son las tecnologías fundamentales que habilitan
este tipo de prácticas que nosotros no tenemos en la mente, no estamos pensando en Zoom o en lo más fácil. ¿Cuáles son las tecnologías claves que, digamos, que están haciendo que los negocios corran? Pero mira lo interesante. Realmente la base de lo que uno tiene que ofrecer al empleado es algo que le permita ser productivo, suite de productividad. Hay muchas 365 o está la gente de Google con Google Apps, que básicamente te permiten hacer mucho del trabajo, digamos, que requieres. Tienes tu suite de comunicación, puede ser cualquiera. Sin embargo, eso combinado no necesariamente te está dando acceso a las aplicaciones reales que tú necesitas. Porque ¿qué necesitas tú? Si eres una persona que trabaja con SAP, por ejemplo, con SAP, que es una aplicación bastante común, es una aplicación que si la quieres utilizar en tu casa y no tienes tecnologías que te permitan verla en tu computador de una manera, digamos que eficiente, pues vas a sufrir mucho. Entonces, nosotros tenemos tecnologías, por ejemplo, de virtualización que te permiten tener las aplicaciones corriendo desde tu data center, en tu oficina o en el cloud, y lo único que tú ves en tu computadora es una pantalla de lo que está pasando allá y puedes interactuar con ella. Entonces, y nuevamente, nosotros le decimos a los clientes, no tienes que utilizar nuestra tecnología en los 13,200 empleados. Lo que sí es cierto es que vale la pena hacer un mapa de qué empleados necesitan qué y cómo los podemos nosotros utilizar. Algo que es muy importante, que yo reitero mucho, es a veces por velocidad sacrificamos seguridad. Y en América Latina tenemos un problema. Nosotros compramos seguros cuando ya pasó el huracán, cuando ya nos robaron el carro, cuando ya nos rompieron el vidrio. Y realmente el tema de seguridad es terrible porque estamos exponiendo toda nuestra propiedad intelectual. Antes la exponíamos en un solo lugar que protegíamos, que era nuestra oficina. Ahora lo multiplicamos por 13,200 o por 10,000, porque tenemos 10,000 personas trabajando desde afuera. Entonces, tecnologías que me permitan a mí estar monitoreando constantemente temas de seguridad, no monitoreando al empleado, y lo vamos a hablar más adelante en el modelo de gestión, es monitoreando qué es lo que está pasando con el acceso a la información y a las aplicaciones para poder prevenir que si de pronto tengo un ransomware o tengo un malware o estoy viendo algún ataque a mis credenciales, yo pueda actuar de alguna forma. Y quiero solamente terminar diciendo dos cosas. En un estudio que hacemos nosotros en Argentina, el 55% de los argentinos dicen, yo necesito más tecnología para ser más productivo y estoy listo y estoy interesado en adoptarla. Y lo último es, nosotros pensamos que la tecnología ya existía, la tecnología no es nueva, la transformación digital nosotros decimos se debería llamar transformación humana, porque no hay tecnología nueva. Todo esto es unión de cosas donde necesitamos es ver cómo las personas realmente la pueden usar para ser más productivos o para realmente moverse un poquito más hacia adelante, ¿no? Clarísimo, Juan Pablo, te agradezco. Presento nuevamente a María Merola. Ella es directora ejecutiva de Ashoka, Argentina, Uruguay y Paraguay. ¿Podrías hacer una brevísima introducción de qué es Ashoka? Digamos, cómo trabajan con los líderes? Sí, por supuesto. Inmediatamente después te hago la pregunta. Dale, bárbaro. Bueno, muchas gracias por la invitación, un placer estar escuchando y aprendiendo también mucho. Y sí, Ashoka es una red global espectacular de líderes que están cambiando el mundo. Es una red que nuclea casi 4.000 emprendedores sociales de alto impacto que están innovando y teniendo soluciones sistémicas y disruptivas para cambiar el mundo. Por lo tanto, estamos muy acostumbrados a hablar de cambio sistémico, de innovación, de metodologías ágiles. Eso te iba a decir. Ustedes hablan de los agentes de cambio, de los game changers y demás, y esta pandemia o este contexto donde todo es cambio, donde de repente nos acostumbramos a ver barbijos por la calle. Digamos, ¿cómo lo enfrentan ustedes? ¿Qué es lo que están diciendo los líderes? ¿Y cómo se hace para potenciar e integrar y lograr la mejor combinación entre tecnología y habilidades? Creo que estamos viviendo una época muy interesante y gracias por la pregunta. Cuando hablamos del futuro del trabajo, veníamos hablando de que la nueva constante es el cambio, de que la nueva era post-cuarta revolución industrial trae cambio cada vez más acelerado, y de repente tenemos un mundo donde conceptualizábamos, pero no sé si nos había pasado por la piel, tanto por el cuerpo esto de vivir y transitar el cambio acelerado. Y ahora, unos meses después, vimos como en una semana casi todas nuestras oficinas y nuestros equipos de trabajo se virtualizaron, cómo cambiamos radicalmente prácticas que sabíamos que tenían que cambiar, y Juan Pablo lo decía, la tecnología no es nueva, nada de lo que hicimos
y lo que estamos usando no existía antes, pero de repente adoptamos y flexibilizamos un montón de estructuras que pensaban que iba a llevar más tiempo a hacerlo. Y creo que eso nos trae un montón de enseñanzas sobre qué significa cambiar y también sobre los problemas que trae el cambio social. Y hay varias cosas. Por un lado, Miriam hablaba antes de la necesidad de nuevos liderazgos. Nosotros trabajamos mucho y aprendemos muchísimo de estos líderes sobre cómo el liderazgo basado en las habilidades socioemocionales, en la empatía, en la capacidad de comprender al otro, es el liderazgo que necesitamos. Y creo que algunos meses después de transitando estas nuevas reglas de juego, nos damos cuenta como la tecnología es importante, pero si no nos ponemos en juego como personas atrás de la tecnología, si no usamos la capacidad de conectar con el otro, de trabajar en equipo, de ser flexibles, de ser ágiles, pero ser muy humanos atrás de esa tecnología, nos estamos perdiendo, no funcionan las cosas. No, ser muy humano. Ya lo sabíamos antes, pero estos cambios nos lo trae de una manera como más evidente, me parece. ¿Qué significa ser muy humano? Digamos, ¿cómo describirías? Y me gustaría que me digas qué liderazgos no funcionaron en estos tiempos, por qué fracasaron, y cuáles sí funcionaron y lograron los resultados que se proponían. Bueno, nosotros decimos que todas las personas somos agentes de cambio, que todas las personas tenemos el potencial de cambiar el mundo, de transformar la realidad para el mejor, y creo que los cambios que trajo la pandemia, el COVID, nos lo pusieron acá enfrente. Sino creo lo vimos en muchísimas compañías con las que trabajamos y con nuestros líderes también, la necesidad de propósito, de repensar el para qué de lo que hago, que trajo toda esta situación, es súper evidente. Entonces, buenísimo que puedo trabajar desde mi casa, buenísimo que puedo estar conectado y tengo las herramientas para hacerlo, lo cual no lo tienen la mayoría de las personas. En Argentina solo el 40% de las personas usan una computadora, según el INDEC el año pasado, probablemente ahora sea un poquito más, pero no muchísimo más. Entonces, eso ya es estamos hablando de un grupo más pequeño de personas, pero sí, uso de tecnología de trabajo, pero el para qué está cada vez más cercano y más evidente en el día a día, y creo que esto es una oportunidad enorme, porque cómo las compañías y los equipos de trabajo podemos conectar con ese propósito de cada uno, y habilitar a los agentes de cambio que tenemos en los equipos de trabajo. Entonces, esto para nosotros es el ser humano, es ser muy humano, es ser personas, ser empáticos, tener capacidad de pensar problemas y pensarnos como solucionadores de problemas. Y yo creo que si la pandemia y si el coronavirus nos sirvió para reflexionar desde este lugar de nuestros equipos y habilitar a los equipos de trabajo como equipos de agentes de cambio, estamos ante una oportunidad espectacular en el en el mediano plazo, ¿no? Muy interesante, María. Y engancho un poco con vos, Miriam. A mí me interesa mucho, digamos, en este contexto de cambios tan abruptos y de presentes que son muy efímeros, me interesa cómo alinear las expectativas de cada uno de los que componen una organización, ¿no? Digamos, hay cosas que espera la organización en sí, la compañía en sí, los resultados que se propone, y también hay expectativas de los empleados y los que componen toda la organización que probablemente ante un escenario de tanta incertidumbre quizás no coincidan. ¿Cómo se hace para alinear esas expectativas, para escucharlas, para comprenderlas y para ecualizarlas? Mira, varias cosas, y la verdad es que me quiero enganchar en algunas cosas que decía María recién. Me encantó tu pregunta de qué significa ser muy humano, porque se usa un montón humanizar, y realmente está bueno no olvidarse de cuando decimos ser más humano, a qué nos referimos. Y de hecho, mira, quería compartir algo que es el propósito de Telefónica, ya desde hace un año, fines del 2018, en estos ejercicios que se hacen de declaraciones de propósito. El propósito de Telefónica a nivel mundial es: hacemos un mundo más humano conectando la vida de las personas. ¿Por qué empezamos a trabajar con este propósito? Porque los anteriores tenían más que ver con ser una telco digital, más con nosotros mismos, con una mirada hacia adentro, y el propósito, y lo cuento esto porque esto es anterior a la pandemia, y sí que estábamos trabajando mucho en una generación de cultura de qué significa ser un mundo más humano, y qué significa la tecnología al servicio de ser más humano, cuando parece que fueran antagónicas de alguna forma, ¿no? O me digitalizo, o me humanizo,
la inteligencia artificial, que trae una cantidad de planteos y revisión de paradigmas importantes también, y todo esto pre-pandemia. Entonces, cuando aparece todo esto, decís, ok, el propósito de compañía nunca tuvo más sentido que ahora. Y ahora voy a tu pregunta de cómo hacer para alinear intereses. Cuando vos tenés un propósito tan fuerte y un propósito que tiene que ver con una posibilidad de conectar la vida de las personas desde un lugar que no tiene solo que ver con tecnología, porque de hecho, fíjate qué interesante, el año pasado firmamos un acuerdo de desconexión digital con todos los gremios con los que tiene Telefónica en el mundo, ¿sí? Y ese acuerdo de desconexión digital consideraba que, entendiendo que toda la conectividad, por supuesto, produce enormes mejoras en la calidad de vida de las personas, también la hiperconectividad produce determinado tipo de trastornos que ya empezamos a conocer, y que hoy, en el nivel de cantidad de horas promedio, cómo subió el nivel de horas promedio frente a las pantallas y demás, realmente no solo conocemos, sino que muchos inclusive suframos o vemos a nuestros hijos sufriéndolas, ¿sí? Sin darnos cuenta, porque creo que lo que tiene esto es que uno no se va dando cuenta, te das cuenta cuando ya estás muy cansado de esa hiperconectividad. Entonces me parece que sí que es cierto que hay un propósito de compañía para hacer un mundo más humano que ya tenía elementos que nos permiten pensar que no hay tanta distancia entre lo que la gente quiere y lo que la compañía necesita. No existe una compañía que dé este servicio que no esté apoyado en lo que una sociedad necesita, en lo que una sociedad necesita para progresar y para crecer. Yendo al punto de lo que quieren los empleados, me parece que es valioso también entender que para creo que en todos los campos, este es un momento de escuchar mucho, este es un momento de escuchar, de preguntar. Yo no sé cómo van ustedes, pero yo en 4 meses, y un poco ya, de confinamiento que llevamos, yo no me sentí igual el primer mes, el segundo mes, que este momento. Creo que empiezan a pasar cosas que tienen más que ver con nuestra capacidad de tolerancia. Hay cada vez más presión, y la tolerancia, cuando hay mucha presión, se modifica sustancialmente. De hecho, no decidimos lo mismo bajo presión que en condiciones normales de ambiente y temperatura, con lo cual no es la misma forma de decidir, y por lo tanto, creo que tenemos que escuchar mucho, escuchar muy periódicamente qué nos dice la gente, tomar estos termómetros en cualquiera de las herramientas que tenemos, o inclusive en las conversaciones virtuales, ¿cómo estás? ¿Qué te pasa? La empatía, creo que mencionaba María recién, la empatía, más que la empatía, la compasión, todavía un poquito más allá de entender y ponerme en tu lugar, es no solamente te ayudo, sino que te escucho y te entiendo, sino también me pongo en tu lugar a ver qué podemos hacer por resolver. Yo creo que hoy son hiper necesarios. En cualquier entorno, para las compañías, es difícil a veces pensar que en planes de negocio estructurados uno va a meter este tipo de variables, como la solidaridad, que la solidaridad de alguna forma pura, sana también, cómo uno va a meter la compasión, cómo uno va a meter la gratitud en los sectores que existen. No es lo mismo un sector como el turismo, que fue súper golpeado, que un sector que pudo seguir trabajando. ¿Dónde metemos la gratitud en las variables que nos hacen circular en el día a día? Es muy interesante, Miriam. Tengo que ir cerrando, así que les pido disculpas. Espero seguir esta conversación, la vamos a seguir en diferentes instancias en Forbes. Y quiero darle la oportunidad a Juan Pablo para que también dé su opinión sobre esto que comentaba Miriam, y estas variables que solemos perder de vista, la gratitud, la solidaridad, la compasión. Y me gustaría una definición de lo humano, y también en un minuto que me resumas cómo alineamos esas expectativas y cómo mejoramos esa conversación. Mira, nosotros siempre arrancamos hablando con nuestros clientes y diciéndoles, usted va a tener muchísimos cambios, la tecnología ya existe, nosotros se la vamos a ofrecer y la va a tener, y no se preocupe por la tecnología, ahí estamos bien. Sin embargo, tenemos que, y tal vez lo vemos desde una mirada bastante, digamos que organizacional, empresarial, y hacemos el enfoque desde el punto de vista del cambio en el modelo de gestión. Y el cambio de modelo de gestión es porque estamos acostumbrados a que tenemos a las personas enfrente
almorzamos con ellas, nos vemos todo el día, nos hacen preguntas, les hacemos preguntas. Y para nosotros realmente tenemos que comenzar a cambiar la forma como nosotros, a esta persona que está en casa, le ayudamos a trabajar, porque primero que todo necesitamos tener clarísimos los objetivos, necesitamos tener clarísimas cuáles son las métricas con las que me van a medir a mí, porque si no voy a estar todo el tiempo muy nervioso y un poquito como decían, voy a estar pensando que me van a despedir porque no sé si estoy o no avanzando. Lo segundo que vemos mucho es el tema de orientarse muchísimo a resultados y no orientarse a horas sentados en la silla, es tremendamente importante. Así como el tema de comunicación. Un poquito lo que hablábamos antes era, comuniquémonos todos los días, así sea un par de minutos, ayúdenme a entender si estoy en el camino correcto, de manera que no sea una sorpresa después de 2 o 3 semanas si no hice mi trabajo bien. Y eso hace que las personas se sientan mucho más tranquilas. Y solo para terminarte, que sé que estamos cortos de tiempo, el tema de empatía y compasión. Nosotros tenemos que hablar con los empleados y preguntarles cómo pueden trabajar mejor. Tenemos que entender que de pronto pasa un gato, se me hace raro que mi perro no haya salido ladrando, pero todo el tiempo me pasa que sale ladrando, el gato, el niño. Y un poquito ese tema de empatía y entender que son cosas que pasan en esta nueva realidad y que eso no tiene por qué afectar el performance de una persona, son tremendamente valiosos, ¿no? Entonces, yo lo resumiría miren, el trabajo no es un lugar al que nosotros vamos, es realmente una actividad que hacemos. Y como es una actividad que hacemos, lo que tenemos que transformarnos es más culturalmente, porque las organizaciones tienen dinero para implementar tecnología. Pensemos en los empleados y pongámoslos en el centro de lo que estamos haciendo y de esa manera vamos a tener empleados mucho más tranquilos, mucho más contentos y además mucha más productividad. Entonces todos ganamos. Sería como mi conclusión. Muchas gracias, Juan Pablo. María, me gustaría que aproveches este minuto para hablarle a alguien que está al frente de una organización, tamaño que sea, de 3, 4 o 50 o 3.000 empleados y que le digas, mira, te recomiendo que hagas esto, esto y esto para mejorar tu organización y para que consigas los objetivos que querés. Me parece maravilloso. Siento que hay una oportunidad enorme en este contexto y es la posibilidad de sentido compartido, de destino compartido. Si hay algo que aprendimos en este tiempo es que nadie puede solucionar o mejorar una pandemia solo. Como yo siento que las compañías tienen una oportunidad enorme, y estoy viendo que las compañías tienen una oportunidad enorme de tomar este sentido, de pararse sobre este sentido de propósito, de destino compartido, de visión compartida, que estamos atravesando todos, en todos los niveles, en todo tipo de organizaciones, y pensar cómo la compañía no quiero decir aprovecha, pero digo como potencia estas habilidades de agente de cambio, esta visión de destino, de propósito, de sentido compartido que estamos palpando tan cerca, y usa la tecnología, la conexión, la agilidad, para realmente acompañar a quienes lo hacen parte a crear un mundo mejor para sí mismos, para su familia, para los problemas que nos importan en el mundo. Creo que se nos viene una época en Argentina, en el mundo, en Latinoamérica y en Argentina, de muchísimos desafíos sociales, ambientales. Los problemas no son solamente la pandemia, pero si la crisis de salud nos ayudó a ver el mundo como un sistema, a entender que los sistemas son complejos y que los podemos afrontar colaborando, y que estamos habilitados y equipados para enfrentarnos colaborando, y que nuestro trabajo, cualquiera que sea, tiene que ver con eso también. Tenemos una oportunidad enorme para las compañías de crecer, de potenciarse y de hacerse mucho más importantes en el día a día de sus colaboradores y de sus clientes también, en su ecosistema. Así que creo que va por ahí. Les agradezco muchísimo a los tres, le pido disculpas por la brevedad, el tiempo es tirano en la televisión. Así que nada, seguimos con el próximo panel y de nuevo muchas gracias por sus reflexiones. Gracias a ustedes.